Gloria a Dios. Una vez más estamos delante de ustedes, llevándole estos segmentos mientras nuestro sitio web que está en construcción es terminado. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de la pérdida de la voluntad. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, los delincuentes que a través de la tecnología se introducen para robar la identidad de millones y de millones y de millones de personas. Cuando se roba la identidad, se pierde la esencia del ser humano. Porque cuando se roba la identidad, se roba la voluntad. Cuando la voluntad es perdida, es porque estamos sujetos a la voluntad ajena. Por ejemplo, aquellos que roban la identidad de una persona, suplantan la identidad de dicha persona y usan los derechos legítimos que aquella persona para beneficio de aquel que robó la identidad. Por lo tanto, aquella persona a quien le robaron la identidad, pues deja de existir como ciudadano, porque la documentación que legítimamente le correspondía para mostrar su identidad y su ciudadanía ha sido robada, ha sido suplantada. Y el delincuente hace uso de todos sus bienes. ¿Hasta dónde llega la mente humana para tratar de hacer fortuna ocupando el trabajo ajeno? Porque cuántos que han sido robados de su identidad, todos sus años de trabajo, todo lo que han acumulado a través de los años, sus bienes, son despojados de ellos. Y el delincuente hace uso de aquel legítimo derecho del auténtico y genuino usuario de su identidad. Así también podemos ver que hay millones y millones de formas de religión que roban a la persona su legítima identidad, porque esa forma de fe, que ha sido la parte más controversial y la más violenta, porque a través de la religión ha habido más muertes que en todas las guerras mundiales juntas. La religión ha llevado destrucción a naciones, a pueblos, a individuos, arrasando y arrastrando, despojándolos de su legítimo derecho de ejercer sus propias decisiones, que es el concepto de aquel que está libre, en libre albedrío, para ejercer legítimamente y legalmente su voluntad. Pero cuando esa voluntad es usurpada y esa voluntad es quitada, aquella persona pierde totalmente toda su esencia, porque ahora vive sujeto a la voluntad ajena, a la voluntad de la fe que le ha sido
de una manera u otra ha sido inculcada, y en la mayoría de los casos ni conocemos las raíces exactas de esa fe, simple y sencillamente porque viene como en cascada en la descendencia de nuestros antepasados, y en esa forma de vida nos educan y nos llevan a construir una sociedad que ha sido usurpada en su voluntad. Y si no, analicen un poquitito en cada uno de aquellos que profesen cualquier tipo de fe llamada religión. Vean todos los, vamos a llamarles, ciertos preceptos que son especies de reglamentos que someten la voluntad de aquella persona hacia aquel concepto de fe. Pero cuando esa fe nos frustra, quiere decir que hay algo en esa religión que no anda bien. Porque si fuera una genuina religión, no hubiese en el corazón de aquel individuo, de aquella persona, la frustración. No hubiese el vacío que en aquel lugar no se lo llena. Analicen un poco y podrán ver que lo que les estoy ahorita explicando es la verdad. El ser humano perdió su voluntad. No ayer, no hoy, hace ya muchos miles de años, cuando la primer pareja que se narra en el libro de Génesis, en la Biblia, y que le conocemos como Adán y como Eva, Dios les dio el libre albedrío de hacer decisiones por su cuenta, y no les puso una pistola, no les puso ninguna arma, ni ejerció la violencia. Simple y sencillamente les puso una condición para que disfrutaran de todas las cosas que Dios había creado y que beneficiaban la vida del hombre, para mantenerlo como un ser que no pecara o que no delinquiera, que no se convirtiera en un ser delincuente. Y solamente les dijo: mira, este árbol que se llama la ciencia del bien y el mal. Y estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de sabiduría, que abarca dos cosas, lo bueno y lo malo. Y le dijo: mira, si tú te involucras en esa forma de vida, vas a perder la voluntad de libre albedrío que te he otorgado y que legítimamente te corresponde. Yo, que soy tu creador, te estoy dando el libre albedrío igual que yo lo tengo. En una palabra, te estoy dando el derecho de ejercer tu voluntad en la misma forma y en la misma manera que yo lo ejerzo. Ese árbol es todo lo contrario. Si tú llegas a alimentarte de él, o sea, nutres tu entendimiento de esa forma, vas a morir. Le advirtió de las consecuencias que tendría si usase esas fórmulas de vida. Y como nosotros, cuando se nos mete lo terco, decimos eso:
no es verdad. Es preferible que yo ejerza mis derechos, pero a mi manera. Y cuando eso sucede, automáticamente hemos perdido el control de nuestra genuina forma de pensar, que equivale a tener nuestra libertad en libre albedrío. Así podemos ver en la actualidad que cuando un vicio domina nuestras vidas, nuestra voluntad ha sido destituida por aquel vicio. Aquel vicio controla y gobierna todos nuestros pensamientos y nuestros movimientos en el cuerpo. Ese vicio subyuga y domina nuestra esencia como ser humano. Perdemos totalmente nuestra identidad, y la identidad que aflora es la de un borracho, la de un ser irresponsable por completo de su vida y de la vida de los demás. Un ser que se identifica por tener en la mano una botella y llevársela a la boca, en cualquier sitio, en cualquier lugar, sin importarle lo que pase a su alrededor. Aquella persona, el vicio corrompe su voluntad y deja de existir, porque aquella persona, si fuera a llegar a ser provechoso para la sociedad, porque es una persona dotada de virtudes, de habilidades, de inteligencia, todo eso ha sido puesto bajo tierra porque no aflora. Y aquella persona, si hubiese tenido, como en la mayoría de los casos, hay personas que ni siquiera cursaron el primer año de primaria y vemos que son grandes empresarios, grandes comerciantes. Han desarrollado una capacidad que aun cuando no tuvieron los estudios suficientes, el intelecto los llevó a ser expertos en los negocios. Con esto quiero informarles y decirles que tú tienes capacidades, tienes habilidades, tienes aptitudes, que tus vicios han puesto por debajo tu verdadera identidad y lo que eres capaz de hacer. Si estas 5 cosas que te voy a explicar no afloran en tu vida, tu identidad ha sido totalmente robada. La primera es que sepas a ciencia cierta cuál es tu procedencia, de dónde procedes, que sepas quién eres, que sepas cuál es tu propósito en la vida. La cuarta, que sepas cuáles son tu capacidad y qué eres el alcance de lo que puedes hacer. Y la última es que sepas cuál es tu destino. 5 áreas en tu vida que tienes que descubrirlas, y que en el próximo segmento, porque ya se me está terminando el tiempo, vamos a continuar, porque son muchas las cosas que debes de entender y comprender, que cuando pierdes tu voluntad, eres más que un robot, eres más que esclavo, porque has perdido la esencia de lo que eres como ser humano. Recuerda que en Christ Dynasty Church estamos a tu favor y que siempre estamos orando para que todo aquel que tome en cuenta nuestros consejos empiece a cambiar
y a renovar su entendimiento. Que Dios los siga bendiciendo. Amén.